y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a tratar un tema económico, otra reconversión, otra pintura, otro maquillaje. Este régimen ha hecho 3 reconversiones monetarias, la cual suma la eliminación de 14 ceros. 3 ceros en el 2008, 5 ceros en el 2017 y 6 ceros en el 2021. ¿Cuáles han sido los resultados en la economía venezolana? Ninguno favorable. Venezuela es un país con una economía depauperada, en el suelo, con indicadores de los peores del planeta. Insistir en otra reconversión no es ninguna buena señal para la economía, y lo decimos con toda claridad en función de que nadie se ilusione con la posibilidad de que la reconversión monetaria, que es la tercera y sumaría 14 ceros, pueda resultar en nada atractiva para nadie. Cada cierto tiempo acuden a este maquillaje. Cada cierto tiempo le dan facialidad a una economía como la venezolana, que es una economía que está enferma, una economía enferma de estatismo, de confiscación, de improductividad y de falta de política económica. La reconversión es así como una persona que tiene una infección muy alta, muy fuerte, muy profunda, y se toma una pastilla para la fiebre. Si la reconversión es una pastilla para la fiebre, pero en nada va a solucionar el problema de fondo, en nada va a sanear la economía, en nada le va a quitar la infección a una economía caracterizada por la ausencia de políticas, por la negligencia, por la corrupción, por el estatismo, por los efectos devastadores de la confiscación y por toda esa cantidad de disparates que tanto Chávez como Maduro hicieron en materia económica. Tanto Chávez como Maduro desaparecieron de su equipo económico a todos los expertos en la materia. Militares dirigiendo empresas del Estado caracterizadas por la esencia clave de industrias estratégicas. Aquel brutoide que pusieron a dirigir PDVSA, un montón de generales ladrones dirigiendo las empresas básicas de Guayana, ministros de finanzas que podrán ser albañiles pero no son economistas expertos, y toda una cantidad de improvisaciones y de disparates que avergüenzan la inteligencia, la academia y la especialidad de la ciencia económica. La impresión del cono monetario no alcanzará el 20% del circulante, con lo cual nadie crea que tampoco se va a resolver el tema de la falta de efectivo. Los cajeros automáticos no serán reactivados, lo cual también afecta a los usuarios y permanecerá entonces o profundizará la falta o la escasez de efectivo para que la gente pueda moverse. Esta medida pragmática tampoco va a afectar el tema de la hiperinflación o va a incidir en mejorar o en paralizar el resorte inflacionario que hoy caracteriza a Venezuela de una manera grave, donde el salario de un educador está en $3, el salario de un médico está en $4, el salario de un profesor titular de la universidad, de las universidades, está en $5, es decir, no hay nada que resuelva esta medida. El bolívar digital es una nueva expresión de dinero inorgánico y de dinero sin falta de respaldo,
con lo cual no se podrá resolver el tema económico. Este régimen es como el sapo. En materia económica vive metiéndole la cabeza a la pared y no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo no lo toca la reconversión. Otra reconversión, otro disparate para correr la arruga que nada resuelve. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar la opinión de nuestros invitados. Hoy estamos tratando el tema otra reconversión. Vamos a escuchar la opinión de nuestros invitados. Vamos con la opinión del economista Víctor Álvarez. Víctor es Premio Nacional de Ciencias Económicas y además fue ministro de Industrias, con lo cual conoce perfectamente bien el ámbito público y privado. Ha comenzado la tercera temporada de la serie Reconversiones Monetarias en Venezuela. La primera fue en el 2008 cuando se le quitaron 3 ceros, la segunda en el 2018 cuando se restaron 5 ceros y ahora en el 2021 se restan nuevamente 6 ceros a la moneda nacional. Esta historia de quitarle y luego agregarle nuevamente ceros al signo monetario nacional se seguirá repitiendo mientras no se erradiquen las causas estructurales y los factores propagadores de la hiperinflación que disuelve el poder de compra de los billetes. En primer lugar, hay que superar los problemas de escasez que se generan a raíz de la prolongada contracción del aparato productivo nacional, que ha visto cómo su tamaño se ha reducido en 80% en los últimos 7 años. Y ya sabemos que el producto más caro es el que no se consigue. Por lo tanto, es necesario reactivar el aparato productivo para generar una abundante oferta de bienes, servicios de buena calidad y buenos precios. En segundo lugar, hay que superar y erradicar los factores propagadores de la hiperinflación. Y estos tienen que ver con el déficit de las empresas públicas de gas, electricidad, agua potable, telecomunicaciones y otras empresas públicas que no facturan ni siquiera para pagar la nómina y entonces el Estado la sostiene a través de transferencias que tienen su origen en estas desmesuradas y desordenadas emisiones de dinero sin respaldo que realiza el Banco Central de Venezuela para cubrir, para tapar el déficit del gobierno. De modo que un gobierno que no recauda impuestos sobre la renta porque la economía está contraída en un 80%, que no recauda IVA, aranceles, que ha visto muy mermados sus ingresos fiscales de origen petrolero debido al colapso de PDVSA, se financia entonces con el impuesto inflacionario, que son precisamente estas desmesuradas y desordenadas emisiones de dinero sin respaldo que realiza el Banco Central de Venezuela para financiar el hueco fiscal del gobierno.
Vamos con la opinión del economista Alberto Castellano, un hombre profundamente conocedor del tema. Es doctor en ciencias económicas, es individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas del Zulia, es profesor titular de nuestra alma mater, nuestra querida Universidad del Zulia, y es además profesor de la Universidad Sucre. Saludos cordiales tengan todos. Mi nombre es Alberto Castellano Montiel, soy doctor en Ciencias Económicas y quiero hoy comentarles sobre las consecuencias del nuevo proceso de reconversión propuesto por el Banco Central de Venezuela para el 1 de octubre del 2021. Es importante acotar que este sería ya el tercer proceso de reconversión junto al que se dio en el 2008 y 2018. Los primeros dos procesos sumaban la eliminación de 8 ceros. En este momento la propuesta es de eliminar 6 ceros más, lo cual en total serían 14 ceros. También quisiera acotar que el proceso de reconversión por sí solo pues no tiene ningún efecto sobre el proceso hiperinflacionario que actualmente vive Venezuela. Igualmente no tiene impacto, por ejemplo, en valor agregado, más allá de los impactos que ocurre a nivel de mejora en el manejo de los software, porque ya los ceros, dado el proceso hiperinflacionario, ya los ceros de el Bolívar pues no permitía pues el uso de estos software en términos de eficiencia. Igualmente implicaba digamos dificultades a nivel contable, lo cual, repito, estas son las mejoras que puede generar este cambio de escala. Ahora, como no está propuesto hasta este momento ninguna política de demanda que permita minimizar el impacto hiperinflacionario, es decir, continúa la inyección de recursos que financia el déficit fiscal por parte del gobierno central y de PDVSA, esto lleva a que el efecto que pueda tener esta nueva reconversión, es decir, eliminar 6 ceros, pues no sea de largo plazo. Es muy posible que en pocos años, como ocurrió con la reconversión del 2018, que apenas duró pues aproximadamente 3 años y algo, vaya a generar pues la misma afectación, es decir, va a ser muy poco el periodo de su duración y ya tenemos que ir planificando la próxima reconversión. Estamos tratando el tema otra reconversión. Hemos llegado a la conclusión de que se trata de un nuevo maquillaje para correr la arruga y que tiene mínimos efectos prácticos de contabilidad, pero que no tiene ninguna incidencia en el problema de fondo de la economía. Se trata entonces de abogar por conclusiones importantes. En primer lugar, Venezuela necesita una política económica coherente, en manos de expertos, en manos de gente profundamente conocedora del tema económico, para acabar con esa cantidad de improvisados, con esa cantidad de burócratas
que no tienen ninguna conciencia sobre el tema económico y que se la pasan improvisando en esa materia con efectos devastadores en la economía venezolana y por supuesto en los conciudadanos, en la población, en la sociedad venezolana. Venezuela tendrá que ir a un programa de ajustes que es fuerte, que es duro, pero que va a permitir de alguna manera sanear la economía. Es decir, a Venezuela le corresponde pasar por una breve etapa dolorosa con el tema económico, pero qué más doloroso que estos últimos años que han sido un desastre y no son para corregir nada. Venezuela necesita un programa de ajustes económicos que va a ser duro, pero va a sanear la economía y va a expresarse en resultados favorables. La economía que necesitamos es una economía libre de interferencias y controles, es decir, una economía donde se establezca la sana competencia, donde se rompa con el esquema de monopolios y oligopolios, que se rompa con la indeseable, necia, absurda, desactualizada presencia del Estado en todas las actividades económicas. El Estado podrá reservarse algunas áreas, pero es necesaria una economía libre, donde cada quien se dedique al oficio que quiera, en la actividad que quiera, y el Estado debe ser promotor, debe ser estimulador del emprendimiento, estimulador e incentivador de quien realiza actividad económica, y no seguir siendo una alcabala para matraquear, para chantajear, para interferir, para confiscar y para quebrar la economía como lo han venido haciendo. Hay que preparar a Venezuela para una sociedad de libertades. Necesitamos un país que reúna 4 características. La primera es la libertad, que es absolutamente innegociable desde todo punto de vista. La segunda es establecer una sociedad con igualdad de oportunidades. No estoy hablando de igualitarismo, estoy hablando de que se establezca oportunidad, de que exista movilidad social, de que desde la educación, desde la cultura y desde el trabajo, la sociedad pueda ascender, sus hombres y mujeres tengan la oportunidad de ascender y construir una sociedad de progreso y una sociedad que se traduzca en beneficios para el individuo, para quien se forma, para quien trabaja, para quien produce. Necesitamos una Venezuela productiva. Los países que no tienen productividad, como ocurre en Venezuela, no tienen riqueza que distribuir, tienen solo pobreza que repartir. Venezuela debe volver a convertirse en un gran emporio de productividad. Una cuarta característica es el tema ético. Es necesario que los ciudadanos, pero sobre todo los gobernantes, sobre todo el liderazgo, sobre todo quien tiene responsabilidad de conducir, actúe siendo responsable de sus actos. Eso es lo ético. Al contratista que le dan una obra debe culminarla en el tiempo que corresponde, con las especificaciones que corresponden, en la cantidad que corresponde. A un empresario que le den un crédito está obligado a pagarlo para que eso constituya un fondo que estimule, que promueva y que multiplique la productividad. Es decir, un país manejado de manera decente y no por una pandilla de pillos como es actualmente manejada por el régimen venezolano. Es decir, una sociedad en libertad, con igualdad de oportunidades, con sentido de la productividad y con sentido de la ética. Es lo que Venezuela necesita para que pueda despegar la economía. Esta reconversión no es más que otra payasada del régimen para correr la ruta, por lo cual hay que profundizar la lucha en Venezuela para salir de este régimen, para acabar con esta tiranía. Ese debe ser el propósito de fondo. Obviamente, ese triunfo lo vamos a alcanzar en la medida en que los ciudadanos entendamos que no es colocándonos detrás del cogollo de un partido político o de 4 partidos políticos,
esperando que nos convoquen. Es necesario una actuación ciudadana más contundente, libre de parodias y de negociaciones oscuras o de falsedades, de falsos diálogos y de toda esa porquería que de nada le sirve al cambio en Venezuela. Dios bendiga a Venezuela. Vamos para adelante, sin miedo. Con Dios solo hay victoria. Las dificultades son un aprendizaje. Hasta la próxima entrega, amigos. Suscríbete al canal.